Buenos días, mi nombre es Tassia Aránguez Sánchez, soy profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada y en esta ponencia voy a hablar sobre el impacto que tiene el nuevo proyecto de ley trans sobre los derechos de las personas menores de edad. Bien, en primer lugar, lo que voy a señalar es la materia relacionada, o quizá la que más preocupa a la gente, que es la relacionada con la medicación de menores. Al respecto, lo que hemos de señalar es que esta ley no menciona, a diferencia del borrador anterior, no menciona expresamente el tema de la medicación a los menores. Sin embargo, ese aspecto ya se encuentra recogido en la ley autonómica vigente, que permite actualmente en nuestro país a los menores acceder desde los 8 o 9 años, es decir, desde el estadio 2 de Tanner, a los bloqueadores hormonales. Estos medicamentos han sido muy cuestionados por la Agencia Americana del Medicamento porque tienen un impacto muy dañino y no deben ser administrados a niños y a niñas. Generan una parálisis del desarrollo cerebral, no permiten el desarrollo normal que se produce durante la pubertad del cerebro, por tanto, una pérdida de inteligencia y generan impacto muy variado sobre todo el cuerpo de los menores, incluido algunos casos de muerte, de fallecimiento. Entonces, esos medicamentos son muy peligrosos y están todavía en vías de prueba para ver cuál es exactamente el impacto que tienen los menores, pero la Agencia Americana del Medicamento pues ha dicho que esos bloqueadores tienen que estar por lo menos en tela de juicio, de modo que la administración que se está haciendo a estos menores pues es un problema importante. También otro aspecto sería la cirugía. Actualmente se ha incluso autorizado alguna cirugía a personas con una edad inferior a los 16 años. La ley de autonomía del paciente permite la cirugía a los menores, la mastectomía sobre todo, que es la que más piden los menores que quieren transitar, que es extirpación de los pechos o de los genitales, se está autorizando incluso desde los 16 años, ¿no? De una manera no tan extraña. Entonces, eso pues, es un problema muy grave porque son consecuencias irreversibles. Una de las preocupaciones, ¿no?, que tienen las familias, como la Asociación Amanda con niños y niñas con disforia, lo que están señalando es que los menores, por el hecho, por ejemplo, de que seas una niña que te gusta jugar al fútbol, o que te gusta llevar el pelo corto, o que te sientes atraída por otras niñas, porque vas a ser lesbiana, no en el futuro, y todavía te encuentras en un proceso de búsqueda personal, a esas niñas se las está orientando ya en la primera cita en la que llegan, se les dice médicamente, es que eres transexual, se les confirma en esa transexualidad y se les dispensan los medicamentos automáticamente. Se les manda a los bloqueadores hormonales o luego ya a la terapia hormonal cruzada a los 16. Bien, esto es verdad que es el ordenamiento vigente actualmente. ¿Qué aporta esta ley en relación con estos asuntos? Bueno, esta ley tiene dos elementos que impactan sobre esto. En primer lugar, obliga a que las familias autoricen a los menores a realizar esta transición. Y si la familia se opone, la familia se muestra contraria a esta transición, se considera que están realizando un maltrato del menor y entonces se comunica a servicios sociales porque se considera riesgo de desprotección. También la ley incluso llega a prever que a los progenitores se les quite la capacidad de consentir estas decisiones y que se nombre una figura del defensor judicial, es decir, que se eluda la autorización parental y se nombre a un defensor judicial que puede ser una persona de cualquiera de estas asociaciones transactivistas para que permita al menor realizar esa transición. Además de eso, la nueva ley pone sanciones de hasta 150.000 euros a profesionales de la psicología o de la medicina que, en lugar de afirmar inmediatamente que ese menor es transexual, quieran o apuesten por indagar cuáles son las causas por las que ese menor, ese niño o esa niña está sintiendo disforia. Porque siente disforia, porque rechaza su cuerpo, para ver si realmente luego va a querer ser transexual o si realmente se le va a pasar la disforia, porque lo que tiene es otro problema. El rechazo hacia su cuerpo está enmascarando otra situación, otra problemática de salud mental o una problemática social o traumática que ha vivido ese menor. Los estudios lo que ponen de manifiesto, como los de Gibson en Reino Unido, las unidades de transexualidad y también unidades de transexualidad españolas,
Lo que ponen de manifiesto es que más del 85% de los casos, si no se interviene con ese menor diciéndole inmediatamente que es transexual, ese menor va a tender a resolver su disforia y a reconciliarse con su cuerpo y el problema se va a resolver. Es decir, si no se le afirma y se le manda inmediatamente a los medicamentos y a esa vía tan dura de la transición hormonal y química, ese menor va a solucionar su disforia y va a poder, pues, descubrir cuál era la causa que lo generó, que normalmente va a ser simplemente la confusión que tenemos a veces durante la adolescencia y que nos conduce a buscar, pues, nuestra identidad. Y puede descubrir que es una chica lesbiana, que no pasa nada, o que es un chico homosexual, o cualquier otra cosa, o que es autista, que en muchos casos, por ejemplo, de niños y niñas con autismo, que están en el espectro autista, que experimentan disforia y pues luego descubren que el problema era pues que ha sufrido bullying, que ha sufrido todo eso, pues le ha conducido a tener esa disociación con su cuerpo, esos sentimientos de inadecuación, que son normales en la adolescencia. Bien, entonces la ley nueva también es muy relevante a nivel educativo. Esta ley dispone que en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta la universidad, se va a introducir contenidos que promueven la idea de la identidad sexual, ¿no? Como un concepto a respetar. Esta idea de considerar que la disforia de género es una identidad supone romantizar un fenómeno psicosocial que causa profundo sufrimiento a las personas, porque se está considerando que es algo transgresor, vinculado a la personalidad, vinculado a la identidad, y se está invitando a los niños y a las niñas a que indaguen cuál es su sexo. Venga, ¿cuál es tu sexo dentro de este espectro en el que hay no solo hombre y mujer, sino multitud? Y se está vinculando a que indaguen, se definan en función de estereotipos. Si te gusta mucho, mucho la feminidad, entonces mujer. Si te gusta mucho, mucho el fútbol y la masculinidad además, entonces hombre. Y si te gusta medio tal y medio tal, no binario. Y entonces van marcando el espectro según gustos, cuando los gustos no deberían tener o vinculación con el sexo, porque eso es sexista, ¿no? Considerar que hay juegos de niños y juegos de niñas, actitudes o profesiones de niños y profesiones de niñas, gustos de niños y gustos de niñas. Al final, toda esa ideología de la identidad sexual conduce a niños y niñas que no tienen absolutamente ningún problema de salud a medicarse y a sufrir interpretándose a sí mismos como transexuales cuando en realidad son simplemente niños y niñas que desean romper con los estereotipos de género. Esta ley también permite la entrada de las asociaciones transactivistas que promueven esta ideología de la identidad sexual, introducirla en los colegios, porque van a ser asociaciones que van a ir a dar asesoramiento en materia de acabar con la LGTBI-fobia. Y por supuesto estamos de acuerdo con que se acabe con el bullying de cualquier persona por el hecho de identificarse como transexual o de ser homosexual o lesbiana. Estamos completamente en contra de esas actitudes de odio. Y por supuesto tiene que haber una prevención del bullying contra cualquier niño y cualquier niña por cualquier motivo, porque el bullying siempre es intolerable. Pero además es que estas charlas que presuntamente van a hablar de eso, pues introducen la idea de que el sexo eh, es algo espiritual, algo desvinculado del propio cuerpo. Es decir, que tú puedes nacer equivocado, puedes nacer con un alma o un cerebro atrapado en un cuerpo equivocado. Entonces, esta idea, aparte de ser una idea metafísica muy discutible, pues es científica. Y entonces, incluso imágenes que hemos visto, reales, que está ahora mismo administrando la Asociación Crisalis. Esta asociación les pone a los niños y a las niñas, dice aparato reproductor femenino, y aparece uno con pene y uno con útero en la foto. Entonces, claro, estos son conceptos anticientíficos. O decir que los hombres pueden quedar embarazados, o todo eso es anticientífico, y además lo más peligroso es que produce en los niños y niñas confusión, porque les conduce a iniciar una búsqueda de su género, ¿no? Como les dicen género, aunque en realidad al final esa búsqueda acaba en la hormonación, en la mutilación y en otros efectos muy perniciosos. Por eso, pues considero, ¿no?, que hemos de oponernos a esta ley y también a los protocolos autonómicos sanitarios y educativos que ya están aplicando esta filosofía. Además, esta ley lo que sí aborda, aparte de estos aspectos educativos, es el tema del cambio de sexo registral. La ley permite
que desde los 16 años cualquier niño o cualquier niña sin consentimiento paterno y sin haber visto jamás a un médico o a una psicóloga que le haya analizado si tiene disforia de género, sin diagnóstico, vaya al registro civil y modifique mediante su mera voluntad su sexo registral. Además, si el menor tiene 14 años de edad, puede también ir a un registro civil y modificar su sexo registral sin diagnóstico, sin haber visitado ningún médico, con consentimiento parental, si su padre o su madre están de acuerdo. Y la ley permite incluso que cualquier niño o niña de 12 años modifique su sexo registral sin diagnóstico de disforia, sin que ningún profesional médico psicológico le haya visto, en este caso con consentimiento parental y autorización judicial. Pero en cualquiera de estos casos en los que hace falta el consentimiento parental, si los padres se niegan o si se niega uno de los dos progenitores, se puede eludir ese veto, digamos, del progenitor, esa negativa, mediante o bien que uno de los dos padres esté de acuerdo y entonces ese padre es el que tiene la razón y se le cambia el sexo, o bien acudiendo a la figura del defensor judicial, que ya he señalado antes, que puede ser una persona de una ONG que autoriza a ese menor a cambiar de sexo. De modo que de facto cualquier menor desde los 12 años sin consentimiento parental y sin haber visto a ningún especialista en salud mental ni en el cuerpo para ver ese menor, pues puede conseguir acceder al cambio de sexo registral, que no deja de ser pues una vía segura para conducir a ese menor a la vez a la hormonación y a esta mutilación que nos parece tan peligrosa. Y además, bueno, otra posibilidad que autoriza la ley, que ya está vigente en el ordenamiento jurídico, ¿no? Pero ya la elevamos a un rango legislativo, es la del cambio de nombre. Cuando nos encontremos con un menor que por ser aún más pequeño de 12 años o porque se ve claramente que no tiene madurez y los jueces no le quieren autorizar ni el registro civil el cambio de sexo registral porque es muy pequeñito, porque esta niña, pues entonces se le permite cambiar de nombre. Cambiar de nombre por motivos de sentirse trans, pero sin haber pasado por ningún especialista médico ni psicológico. Entonces estamos hablando de algo también muy problemático porque el cambio de nombre es como validar ya esa transición social, esa autointerpretación de sí mismo del menor que le va a conducir a no solucionar su disforia, sino a fomentarla, a volverla cada vez más fuerte y a acabar modificando su cuerpo y dañándolo con efectos irreversibles y permanentes, ¿no? A lo largo de toda la vida, teniendo que ser dependiente de esa medicación. Entonces, bueno, pues con esto espero haber expuesto cuáles son los principales puntos de esta ley, los puntos más problemáticos en materia de menores de edad.